Pues hermanos, vamos a dar inicio en esta tarde con esta predicación del día de hoy, ¿sí? También me da mucho gusto verte, Tiana, Dios te bendiga. Te veo con el corazón, ¿verdad? Pues siempre están en mis oraciones, hermanos. Así que pues vamos a orar, ¿qué les parece? Para ponernos en las manos de Dios y darle gracias a Dios por este tiempo. Ani, bienvenida, te mando un abrazo y un beso. Vamos a orar, hermanas. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, Señor. Gracias porque nos das vida y porque podemos tener a nuestro alcance estos medios, Señor, y que tú provees para el internet y poder estar juntos, aprender de tu palabra en este día. Te pido que nos bendigas, Señor, que bendigas a cada una de mis hermanas, de las familias aquí reunidas que están esperando en esta tarde, han guardado este tiempo para ti, Señor, para tu palabra. Bendícelos, Padre, y que esta palabra sea impregnada en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Dame sabiduría para hablar, para dar a entender el mensaje que tú tienes en esta tarde para toda tu iglesia, Señor. Nos ponemos en tus manos, que sea tu espíritu llenando nuestras vidas y guiando, Señor, nuestros corazones en este momento. Y que esta palabra suba en olor fragante ante tu presencia, Señor. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Jehová, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues muy bien, hermanas, ¿verdad? Qué bueno que estamos aquí reunidas, gloria a Dios por sus vidas. Y pues en esta tarde, hermanos, el tema que yo le puse por título a este tema, le puse aguardar con paciencia, hermanos, ¿sí? Y yo investigué un poquito qué significa la palabra aguardar, ¿sí? Y significa que es esperar a que llegue determinado momento u ocurra determinado hecho, es esperar. Otro significado, permanecer en un sitio esperando la llegada de alguien, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra aguardar. Y paciencia, hermanos, significa, nos da también dos ideas. Una de ellas es calma o tranquilidad para esperar. Fíjense, esta es la paciencia, ¿sí? Es calma, es tranquilidad para esperar. Y otra idea, otro significado dice que paciencia es capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Esa es otra idea de la paciencia, otro significado, la capacidad que tenemos para soportar las cosas, las adversidades, con fortaleza y sin quejarnos, hermanos, sin rebelarnos, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, podemos decir que somos pacientes? ¿Cuántos de nosotros sabemos esperar, hermanos, también? Ser pacientes y esperar. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo sí? El que diga, yo sí soy paciente. Acuérdese, si alguna vez, me imagino que todos han ido al IMSS, ¿verdad? Y ahí en el IMSS, ¿qué te dice la muchacha? Tienes que llegar 15 minutos antes para poderte atender, para que no pierdas tu cita. Pero después ya estás ahí y después de una hora te atienden, ¿sí o no, hermanos? O si te va bien, 15 minutos, media hora, y te atienden ahí en el IMSS. Y ahí es donde nos damos cuenta de tú, si eres paciente o no, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces te desesperas porque estás ahí sentado esperando nada más a que te nombren, a que te digan, sigues de tal persona y pues tienes que pasar, ¿verdad? Así que es una forma de nosotros de decir, de conocernos si somos un poquito pacientes o no, qué tanta paciencia tenemos y qué tanto esperamos, ¿sí? Y de qué modo esperamos. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios de esto? ¿De qué nos habla la palabra de Dios? ¿Sí? Vamos a conocer a través de un ejemplo, hermanos, qué tan pacientes somos. Y voy a tomar como ejemplo la vida de Saúl, ¿sí? Así que les voy a pedir que me acompañen con sus Biblias, que tengan ahí sus Biblias en el libro de Primera de Samuel. Búsquenlo, ténganlo a la mano, ¿sí? Porque vamos a partir de ahí. Ahí en el libro de Samuel viene esta historia, viene la vida de Saúl, para que ustedes ahí en su casa, si no la han leído, la lean, y si ya la leyeron, pues vuelvan a leer para que sea un fresco para
para su alma, ¿verdad? Refrescar su alma a través de la palabra de Dios. Y nos habla ahí en Samuel, ¿sí? Aquí empieza desde el capítulo 9, la vida de Saúl, donde empieza a hablar de él. No busquen todavía, no les el versículo, donde nos habla de Saúl, nos dice que Saúl era hijo de Cis, ¿sí? De la tribu de Benjamín. Él pertenecía a la tribu de Benjamín. Y la palabra de Dios lo describe a Saúl como un hombre joven y hermoso, hermanos. Él era alto, ¿sí? Porque la palabra nos dice que era hermoso. Entonces nos dice que sobresalía de los demás. Él era alto, hermanos. Era fornido, de buen parecer. O sea, la palabra fornido así nos da una idea de que no era ni obeso ni muy delgado. Era de buen aspecto, ¿verdad? Y Jehová lo escoge a Saúl para ser el primer rey sobre Israel. ¿Sí? Más o menos ya se están acordando de qué Saúl estamos hablando, ¿verdad? Y mandó Jehová a Samuel para que lo ungiera como rey. Y Saúl más o menos tendría 35 años cuando empezó a reinar sobre Israel. Samuel le da instrucciones a Saúl, hermanos, de hechos que iban a acontecer, que le iban a pasar. Pero Samuel le da una orden a Saúl. Así que les voy a pedir que me acompañen ahí a Primera de Samuel, si ya la tienen, hermanos, capítulo 10, versículo 8. Vamos a ver cuáles fueron la orden que le da Samuel a Saúl. ¿Sí? Ahí viene, Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 8. Acompáñenme ustedes ahí con sus Biblias, por favor. Le dice Samuel a Saúl: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer, hermanos. Esta orden le da Samuel a Saúl, ¿sí? Ahí cuando ya bajara ahí a Gilgal, a esa parte, pues ahí iba a dar instrucciones qué es lo que iban a hacer, hermanos. Y en aquel tiempo, si ustedes han leído la palabra, hemos estudiado ya acerca de estos tiempos, ¿sí? De esos tiempos, en aquel tiempo los filisteos y los amalecitas eran enemigos de Israel y siempre estaban contendiendo en contra de ellos, ¿sí? Y en este tiempo, ahí en este momento, los filisteos habían acampado alrededor de Israel para salir a atacarlos, para hacer guerra a Israel, hermanos, ¿sí? Les voy a parafrasear cómo estaba el panorama en este tiempo, ¿sí? Y el pueblo de Israel se juntó en la ciudad de Gilgal, ¿sí? Para salir a pelear junto con Saúl, hermanos. Pero cuando los hombres de Israel miraron que estaban pues en un aprieto, ¿sí? ¿Por qué? Porque los filisteos tenían un ejército muy grande, ¿sí? Era un ejército grandísimo. Ellos eran los que en ese tiempo eran los únicos que tenían a su cargo el fierro, ¿sí? Entonces, ellos, imagínense sus carros, cómo eran sus armaduras, sus espadas, todo, ¿verdad? Y muchos del pueblo de Israel, cuando los vieron, se escondieron, hermanos. A verse en esa situación, nos habla la palabra de Dios. Si ustedes siguen leyendo los capítulos más adelante, nos dice que el pueblo de Israel se escondió en cuevas, en fosas, en rocas, en cisternas, donde ellos pudieron, ahí se escondieron el pueblo de Israel de los filisteos, porque era tanto el temor que tenían, hermanos, el pueblo de Israel al ver este ejército, que varios del pueblo pues se fueron, desertaron. Unos se escondieron, pero otros se fueron. Y Saúl estaba esperando los 7 días en Gilgal, como Samuel se lo había ordenado, hermanos. Imagínense así el panorama. Todos ustedes ahí lo siguen leyendo en sus casas, el panorama cómo estaba enfrente de Saúl, hermanos. Saúl tenía que esperar ahí en Gilgal sin hacer nada, hermanos. Tenía que esperar los 7 días como Samuel se lo había dicho, ¿sí? Sabiendo, hermanos, que un poderoso ejército se preparaba para atacarlo, ¿sí? Y el ejército de Saúl empezó a desintegrarse, hermanos, al ver al ejército de los filisteos, ¿sí? Los cobardes empezaron a retirarse, hermanos, empezaron a huir.
a irse. Y ya casi, hermanos, al final del séptimo día, ¿sí? Samuel no aparece, no aparece. Entonces Saúl perdió la paciencia y ofreció el sacrificio a Dios. Así que vamos a leer qué les dice Samuel a Saúl acerca de esto, de lo que él hizo, ¿sí? Porque no lo esperó. Y esto viene en Primera de Samuel, hermanos, capítulo 13, más adelantito, capítulo 13, del versículo 13 al 14. Acompáñenme por favor con sus Biblias. Ahí en Primera de Samuel, capítulo 13, del versículo 13 al 14. Y dice así: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Fíjense lo que le dice Samuel a Saúl, ¿sí? Porque Saúl, hermanos, se desesperó y se entrometió en las cosas del sacerdote al hacer el sacrificio. Su impaciencia, hermanos, le costó el privilegio de fundar una dinastía a Saúl, ahí con sus hijos, ¿verdad? Saúl desobedeció porque temía que los filisteos, hermanos, lo despojaran de su reino, ¿sí? Y de todas maneras, hermanos, lo perdió porque Dios lo despojó de él al no obedecerle, ¿sí? La demora de Samuel al no llegar al temprano, digamos, al séptimo día, porque él llegó al séptimo día, Samuel, ¿sí? Mas no llegó tempranito, llegó después, antes de que acabara el día, ¿sí? La demora de Samuel fue una prueba de obediencia a Dios, ¿sí? ¿Qué tan obediente iba a ser Saúl, hermanos? ¿Sí? Esto era la demora de Samuel, era para eso, era una prueba para su obediencia a Dios, hermanos, ¿sí? Pero en el fondo del corazón de Saúl había desconfianza en Jehová, hermanos, ¿sí? Había una desconfianza, no confiaba en él, confiaba más en sus propias fuerzas, ¿sí? Él confiaba más en lo que él podía hacer. El pecado de Saúl, hermanos, no fue hacer el sacrificio, sino que no esperó la asistencia sacerdotal de Samuel, hermanos. Fue muy necio Saúl. Saúl fue muy necio al considerar que su desobediencia iba a ser como algo trivial, que no iba a tener consecuencias y que sería fácilmente perdonado, ¿verdad? Se desesperó, hermanos, y no confió en Jehová. Saúl no confió en Jehová. Se adelantó y se entrometió en las cosas del sacerdote. Cuando Samuel le da esta instrucción a Saúl, cuando llegara este día, al séptimo día, ahí Samuel lo iba a ungir delante de todos, porque ya lo había ungido a él, pero ahí en Gilgal lo iba a presentar delante de toda la nación, de todo el pueblo de Israel, ¿sí? Ahí a Saúl como rey de Dios, como rey del pueblo de Israel, como el rey del pueblo de Israel que Dios lo había puesto, hermanos. Pero Saúl no esperó. Saúl se desesperó al ver que ya casi el día terminaba, el séptimo día, y ¿qué hizo? Hizo el sacrificio, hermanos. No aguardó con paciencia, ¿sí?, la llegada de Samuel. Y acuérdense que era guardar, era esperar, ¿sí? Permanecer, en este caso era permanecer ahí, ¿sí? Esperando la llegada de Samuel, hermano Saúl, ¿sí? Y tenía que tener paciencia. A pesar de todas las cosas, él tenía que haber esperado, no tenía por qué desobedecer la orden que Samuel le había dado, porque esta orden venía de parte de Dios. Y él al desobedecer no se cumplió el propósito que Dios tenía para su vida, hermanos.
con esta desobediencia. Saúl tenía que esperar solamente 7 días, hermanos. 7 días, sin importar las circunstancias que vinieran, sin importar los problemas, lo que pudiera estar a su alrededor. Él debía de haber esperado para hacer ese sacrificio. Él debería de haber esperado a Samuel como la orden que le habían dado. Y no lo hizo, hermanos. No lo hizo, se desesperó. ¿Cuántos de nosotros nos desesperamos también? Y a veces hacemos cosas que no esperamos en Dios, ¿sí? Oramos, tomamos decisiones que no esperamos a que Dios nos conteste si lo debemos de hacer o no. Y a veces, hermanos, nosotros nos entrometemos al hacer eso en los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas conforme como nosotros queremos, como nosotros pensamos, hermanos. Y por eso muchas veces no se cumplen los propósitos de Dios en nuestras vidas, porque nosotros nos adelantamos a los propósitos que Dios tiene, ¿sí? Y en igual de esperar a que Dios nos conteste nuestra oración, nuestra petición, hermanos, en igual de esperar, de aguardar ahí, esperando con paciencia, orando a Dios que nos diga si sí hacemos o no hacemos eso, ¿sí? En igual de hacer eso, muchas veces nosotros, hermanos, nos adelantamos y vamos y lo hacemos, nos desesperamos. ¿Por qué? Porque Dios no me contesta, tengo este problema, necesito hacerlo, me tengo que ir. No importa, me tengo que ir. Si es un problema con la familia, me tengo que ir. Señor, tú sabes, tú conoces. Sí, yo sé, Dios conoce y sabe. Pero también, sí, nosotros sabemos que debemos de esperar y confiar en Dios, hermanos. Y confiar en lo que Él nos ha mandado hacer, y que siempre nosotros, ya nos han enseñado nuestros pastores, debemos nosotros de orar a Dios, pedir la autorización a Dios de lo que vamos a hacer, tomar decisiones en Dios, hermanos, que no afecten esas decisiones con los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Dios tiene ese propósito. Pero muchas veces no llegan esos propósitos porque nosotros no aguardamos con paciencia. Nosotros no esperamos a que Dios conteste nuestras oraciones o que Dios nos hable y nos diga, hey, sí o no. No lo hacemos, hermanos. Y este es un error muy grave, hermanos, que nos enseña ahorita la palabra de Dios con la vida de Saúl. Saúl no fue rey durante un tiempo. Pero Dios lo desechó. Dios dijo, no, ya no. ¿Por qué? Porque vio el corazón de él. Y él quería un hombre que conforme el corazón de Jehová. ¿Sí? Un hombre que le obedeciera. Un hombre que esperara, ¿sí?, las órdenes de Dios y las cumpliera. Y Saúl, hermanos, había fracasado en esta primera orden que se le había dado, que tenía que esperar ahí en Gilgal. 7 días le dijo, espera que yo vaya, le dijo Samuel. Y Saúl ahí estaba, esperó, pero no lo suficiente, hermanos. Ya casi al terminar el día, no es la palabra de Dios, al 7º día se desesperó. ¿Qué dijo? Me imagino yo que dijo Saúl, no, pues ya está oscureciendo y no llega Samuel. ¿Qué hago? No, pues tengo que hacer el sacrificio para orar a Dios, para ayudar a Dios, algo así se imaginó desesperado, ¿verdad? Y en eso, cuando él hace el sacrificio, llega Samuel, hermanos. Muchas veces así nos pasa a nosotros, nos desesperamos, no confiamos, no esperamos en Dios, hermanos, y después llegan las consecuencias de nuestros errores. Dicen, ay, hubiera esperado, hermanos. Y ustedes dicen, ¿vale la pena, hermanos, esperar en Dios? ¿Vale la pena? Yo sé que muchos sabemos que sí, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto? Si vale la pena esperar, aguardar, hermanos, con paciencia a que Dios nos confirme las cosas, que nos diga si hazlas, no hazlas, o espérate quieto, o aguardar hasta que Él diga, entonces nosotros actuar y hacer las cosas. Así que les voy a pedir que me acompañen al libro de los Salmos, ahí en el Salmos 40, por favor, si me pueden acompañar con sus Biblias para ver qué dice la palabra de Dios acerca
de que si vale la pena aguardar con paciencia a Dios, ¿sí? Confiar en Dios, si vale la pena, hermanos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de eso? Así que ahí en el libro de los Salmos, en el Salmos 40, versículo 1, acompáñenme con sus Biblias, y dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Este es un salmo de David, un salmo hermoso, hermanos, ¿sí? Y esta palabra, este salmo que dice ahí que pacientemente esperé a Jehová, dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Este versículo, hermanos, hace que me acuerde de Abraham, hermanos, de quien esperó pacientemente cuando Dios le dio la promesa de que iba a tener un hijo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Abraham, este siervo de Dios, nuestro padre Abraham? ¿Sí? Cómo él esperó pacientemente por esa promesa. Ellos eran ya de edad adulta, acuérdense, ya era de edad adulta, Abraham, su esposa, Sara también, ¿sí? Y Dios les dice que iban a tener un hijo, que ese hijo iba a ser el de la promesa, el hijo que ellos iban a tener. Y Abraham esperó pacientemente, hermanos. Me encanta este versículo que dice: pacientemente esperé a Jehová, dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Sí? ¿Y cuántos años creen ustedes? ¿Cuánto tiempo creen ustedes, si se acuerdan, que Abraham esperó por esa promesa? ¿Sí? Esperó durante 25 años, hermanos. Después de 25 años, Jehová le da la promesa que le había hecho a Abraham. Y nace Isaac, su hijo, hermanos. Gloria a Dios. Después de 25 años, ¿sí? Y él esperó, él siempre confió a Abraham, a lo que Dios le decía, a lo que Dios le había dicho, a lo que Dios le había hablado. 25 años, hermanos. No es nada a los 7 días que tenía que haber esperado Saúl, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Qué hermosa la palabra de Dios. Y otro versículo, hermanos, otro versículo donde nos habla acerca de esto, de esperar en Dios, hermanos, lo encontramos en Isaías, capítulo 40, versículo 31, hermanos. ¿Qué nos dice ahí en Isaías? Por favor, acompáñenme con sus Biblias para leerlos todos juntos. Ahí en Isaías, capítulo 40, versículo 31. ¿Sí? Y dice así, y dice el versículo: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, dice la palabra de Dios. Y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjese lo que nos dice Isaías: a los que esperan, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, dicen, tendrán alas como las águilas. Sí, que se renuevan, hermanos. Y aquí este versículo nos habla de los creyentes que tienen paciencia, hermanos. Paciencia en orar, en esperar a Dios, y son bendecidos. Son bendecidos por Dios con fortaleza, hermanos, en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, hermanos. ¿Por qué? Porque esperan en Jehová. Esperan a Jehová, esperan a que Él hable, esperan a que Él les diga, que Él les muestre el camino, lo que deben de hacer ante tal circunstancia, ante tal situación, aunque a veces son situaciones que nos sobrepasan, que dice uno: ay, Señor, o sea, ¿cómo? Ayúdame, Señor, ¿cómo? Nosotros debemos de esperar, porque la ayuda llega, porque Dios está ahí, pero Dios también nos prueba. Así como probó a Saúl en ese tiempo que esperara, Dios nos prueba, hermanos. ¿Sí? Y Él quiere ver qué tanto somos nosotros pacientes en esperar a que Él nos hable. Qué tan pacientes somos, qué tanto aguardamos, qué tanto esperamos la voz de Él, su palabra que nos guía, hermanos, para seguir adelante. ¿Sí? Esto es lo que nos dice este versículo ahí en Isaías. Y quiero terminar con este versículo, hermanos, que guárdenlo profundamente en su corazón. Y este viene en Lamentaciones, capítulo 3, ahí más adelantito, después de Jeremías, Isaías, Jeremías, adelantito sigue Lamentaciones,
Lamentaciones capítulo 3, versículo 24, hermanos. Lo tenemos, búsquenla ahí adelantito. Lamentaciones capítulo 3, versículo 24, hermanos, para leerlo todos juntos, hermanos, este versículo también, de qué nos habla la palabra de Dios y vale la pena esperar en Jehová, hermanos. ¿Qué nos dice? ¿Sí? Lamentaciones capítulo 3, versículo 24, y dice así, dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré, hermanos. Este versículo debe de ser para nosotros, hermanos, un versículo de vida, un versículo que debemos de nosotros de impregnar en nuestros corazones, guardarlo en nuestros corazones, porque dice, mi porción es Jehová, dice la palabra de Dios, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré, hermanos. Mi fragmento, la porción mía, lo que hay ahí en mi corazón, dice, lo que me separa de un todo es Jehová, hermanos. Así debe de ser para nosotros en nuestra vida, Jehová. Como nos dice aquí su palabra, mi porción es Jehová, mi fragmento, lo que a mí me separa, lo que a mí me llena, lo que a mí me satisface, esa porción es Jehová. Eso que llena, eso que me aleja del pecado, eso que me ayuda a salir de las tribulaciones, es eso que me guía, es Jehová, mi porción, esa porción preciosa, ¿sí? Desde Jehová y de su Hijo Jesucristo. Esa porción nosotros debemos de tener en nuestros corazones, hermanos. Nosotros debemos de aguardar con paciencia, hermanos, esperar, que a veces es difícil, sí, es difícil, hermanos, es difícil porque la espera, sin hacer nada más que esperar, a escuchar la voz de Dios, que Él nos hable y nos guíe, hermanos. Yo sé que a veces es difícil, pero vale la pena esperar. Vale la pena, hermanos, esperar en Dios, en su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Nosotros esperamos, hermanos, con alegría, con ansia, la llegada de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida. Esperamos el rapto. Esa debe ser nuestra porción, hermanos, en nuestras vidas. Esperar a que Jehová nos guíe en el tiempo que aquí nos quiera tener en la tierra. Esperar a que Dios nos guíe en todo, hermanos. Si nosotros guardamos esto en nuestro corazón, si nosotros sabemos esperar, confiar en Dios, hermanos, ¿sí? Dios, hermanos, nos va a ir guiando y nuestra vida va a ser llena de bendiciones. Va a venir bendición a nuestras vidas. Van a haber pruebas también, sí, claro que van a haber pruebas, porque Dios ahí nos prueba y nos va formando a como quiere que seamos para Él, para su servicio, para hablarle a las demás personas. Pero siempre, hermanos, la porción de nosotros debe de ser Jehová. Esa porción que nos llena, esa porción que nos aparta, debe ser Jehová, hermanos. Eso que la gente ve, a veces que nos dice, qué rara es esa persona, qué rara es, ¿no? Ay, no le quiero ni hablar porque no sé, no quiero hablarle. O esa persona tiene algo que le quiero hablar. Ese algo, hermanos, que nosotros tenemos y debemos de tener es Jehová. Es Jehová, hermanos. Esa porción, hermanos. Y dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Espera en Jehová, hermano. Espera en él. ¿Vale la pena? Sí, sí vale la pena. Porque vienen bendiciones para tu vida, para la de tus hijos. Sí, viene bendición para toda tu familia. Pero aquí nosotros debemos de aprender a esperar en Dios, a confiar en Él. No importa los problemas que vengan, así tengas un problema, veas un ejército adelante de ti, veas un problema enorme que te sobrepasa, aún así, hermanos, clamar a Dios. Aún así, hablar a Dios y Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar, Él te va a decir dónde va, cómo lo hagas, por cómo Dios te va a dar gracia. Solamente tienes que orar, confiar en Dios, hermano, y esperar a que Él nos guíe, hermanos. Y guarden esta palabra en su corazón. Guarden esa porción que tenemos, que es el Espíritu Santo, esa porción, hermanos, que mora en nuestras vidas, que nos fue dada nomás por gracia, nos fue dada a través de su Hijo Jesucristo.
y que tenemos el Espíritu Santo para poder nosotros ser guiados, hermanos. Acuérdense que ya no estamos solos, tenemos un pastor que nos guía, tenemos un Dios, un Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, que nos ama, que también Él, hermanos, nos ama, nos disciplina, pero para que nosotros no nos perdamos en el camino, en todo lo que nosotros tenemos, todas las maravillas que tenemos nosotros en nuestra vida, pero nosotros nada más debemos de obedecer a Dios, debemos de confiar en Él, hermanos, y esperar en Él, y guardar esa porción en nuestra alma, hermanos, cuidarla como un tesoro, hermanos, que no debemos de perder, ese tesoro, hermanos, que algún día nos va a llevar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Esa es nuestra esperanza en Dios, de que algún día vamos a estar en su presencia. Solamente nosotros hay que obedecer a Dios, hermanos. Obedezcan a Dios y esperen, hermanos. Aguarden a que Dios nos hable, a que Dios te hable y te diga sí, no, o por dónde, cómo hacer las cosas, hermanos. Y verán las bendiciones que hay para sus vidas, ¿sí? Esta es la palabra que Dios trajo para mi corazón, para compartirlas para todos, hermanos, porque sé que son momentos difíciles, sé que son momentos ahorita que estamos pasando todo el mundo, toda su creación, ¿verdad? Momentos difíciles en esta pandemia, con este encierro, con la situación económicas, pero Dios aún ahí, en medio de todo esto, ahí está con nosotros, hermanos, y no se aparta de sus hijos. Sí, Él no se aparta, somos nosotros los que a veces nos apartamos. Así que, hermanos, si alguno de ustedes se ha apartado de Dios, ha hecho cosas, porque todos hemos a veces tomado decisiones sin esperar en Dios y vienen las consecuencias. Y Dios en su infinita misericordia nos ayuda, hermanos, a salir adelante. Sí, con esas consecuencias, por esas malas decisiones. Que a partir de hoy, hermanos, caminemos esperando en Dios, confiando en Él, permitiéndole que Dios nos guíe, hermanos. Esperar a escuchar su voz, que Dios nos hable y nos diga a través de sueños, a través de que nos habla a nuestros corazones. Esperar y decir, Señor, está bien, ahora lo hago. No importa el tiempo, hermanos. Para Saúl fueron días, para Abraham fueron años. Para nosotros no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que debemos de esperar, de aguardar, hermanos, con paciencia a que Dios nos hable a nuestra vida y nos dirija. Así que pues vamos a orar, hermanos, y los invito a ponernos a cuentas con Dios en esta tarde, a decirle, Señor, gracias, y a pedirle perdón también, porque sé que varios hemos tomado decisiones que no son correctas delante de Dios, que no hemos esperado, y que por eso muchas veces las bendiciones, los propósitos de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias no se cumplen. ¿Por qué? Porque no hemos sabido aguardar con paciencia a que Dios nos hable. Así que pues vamos a orar, hermanos. Amén. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por tu palabra, Padre. Y en esta mañana, en este día, nos ponemos a cuentas delante de ti, Señor, pidiéndote perdón por todas esas veces que te hemos fallado, Señor, que no hemos esperado a escuchar tu voz, no hemos esperado a que tú nos guíes, Padre, y hemos actuado mal, Señor, locamente hemos actuado, Padre, tomando decisiones que no nos corresponden, haciendo las cosas, Señor, que no son en su tiempo, Padre. Te pedimos perdón. Padre, perdón por esas veces que no hemos esperado en ti, por esas veces, Padre, que nos hemos adelantado en tus propósitos y vienen las consecuencias. Y aún, Padre, en esas consecuencias, tú estás ahí, Señor. Tu misericordia, Padre, está ahí y no permites, Padre, que nos llegue la consecuencia de nuestros errores y de nuestros pecados como deberían, Señor. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos perdón por las veces que te hemos fallado. Y en este momento, Señor, hacemos, Padre, Señor, un compromiso de caminar en ti,
de caminar, Señor, a través de tu palabra, en esperar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a esperar en ti, que esa paciencia que necesitamos, Señor, sea impregnada en nuestros corazones y podamos cumplir con lo que tú nos has mandado, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos a ser más pacientes, fortalece nuestras debilidades, Padre. Calma nuestro cuerpo, Señor. Calma nuestro temperamento. Toma el control, Padre, cuando venga una situación y que debamos de tomar alguna decisión, Padre, que siempre nos acordemos que tenemos que hablar a ti. Tenemos que decirte a ti, Señor, y clamar a ti por tu guianza, para que tú nos guíes, que tú nos digas cómo hacer las cosas, Señor, y saber esperar en ti, Padre. Ayúdanos, Señor, fortalece nuestras debilidades, Padre, y perdónanos por esas veces que te hemos fallado, Señor. Y ayúdanos y danos una nueva oportunidad para aprender de tu palabra y poder caminar en ti, Señor, y poder aguardar con paciencia, Señor, tu llegada, la venida, Señor, de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Alabado seas, Padre. Ay, Señor, gracias, Señor, gracias. No tenemos más con qué palabras, Señor, decirte en este momento más que darte gracias, pedirte perdón y darte gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Porque a pesar de que a veces fallamos y no te consultamos, Señor, tú eres fiel y estás ahí con nosotros, Señor. Y tú nos sostienes, Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos enseñas y nos haces ver y nos das esperanza, que si nosotros confiamos en ti, si nosotros esperamos en ti, Señor, tú eres fiel, Padre, y vienen las bendiciones y se cumplen los propósitos que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Te alabamos, Padre, y exaltamos el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por escuchar nuestras oraciones, Señor. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que han escuchado tu palabra, Señor. Oye, Señor, inclina tu oído, Señor, a escucharnos, Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, Padre. Gracias, Señor, gracias. Gracias por su palabra, hermanos. Y espero que esta palabra sea de bendición como lo fue para mi vida y que sea de bendición para ustedes también, hermanos, que vale la pena esperar en Dios, vale la pena guardar con paciencia, hermanos, a escuchar su voz. Vale la pena, hermanos, el 100%. Y para no perder nosotros el propósito que Dios tiene para nuestra vida, ¿sí? Y para la vida de nuestros hijos, hermanos. Así que esta es la palabra que Dios trajo para nosotros. Guárdenla en su corazón, ahí escudriñen su alma y guárdenla, hermano, y llévenla a cabo. No nada más la guarden, cumplan, hermano, esperen, hermanos, llévenla a cabo esta palabra en sus vidas y en la vida de sus hijos también. Sí, enséñenselas, hermanos, enséñenle a su familia a guardar, a esperar con paciencia a Dios. ¿Sí? Ay, que Dios les bendiga, hermanos.